hablarles sobre las VLAN. Una VLAN es un mecanismo que ofrecen los switch para segmentar el tráfico entre equipos. El concepto de VLAN, que hace referencia a una red de área local virtual, y como su nombre indica, es crear redes de área local usando solo una estructura física. Una vez que se define cada VLAN, los equipos que se conectan a ellas y actuarán como si estuvieran trabajando con un switch distinto cada una, por lo que no ven a los demás equipos que están en las otras VLAN. Las VLAN funcionan solo añadiéndole a la trama de Ethernet la información de cada VLAN. Los switch siempre vienen por defecto con una VLAN creada, con el nombre default. Todos los demás puertos del switch tienen asignada esa VLAN como un target. Este es el mecanismo que permite que los equipos sin la capacidad de crear VLAN puedan interactuar con él. Cuando se coloca en modo target, son usadas cuando el dispositivo conectado es un dispositivo que puede trabajar directamente con VLAN. En los casos en los que un paquete llega sin una etiqueta VLAN a un puerto perteneciente a una VLAN, se le asigna a la VLAN que este puerto tiene definida como un target. Es por eso que solo puede haber una VLAN, un target por puerto. Ahora, ahora ¿qué son estas VLAN target y un target? Target es el mecanismo que permite que los equipos sin capacidad de trabajar con VLAN puedan usar los switch, encargándose el switch de modificar las tramas del Ethernet que le llegan sin información VLAN. Y las target solo afecta a las tramas que tienen información VLAN incorporada a esta. Esto permite que los paquetes de una VLAN pasen de un switch a otro hasta encontrar todos los equipos de la VLAN. Por supuesto, los puertos trunk que unen los distintos switches deben tener como target las distintas VLAN. Utilizando este diagrama, suponiendo que estas máquinas, esta y esta pertenecen a la VLAN 100, esta está como target, y asumamos que esta y esta pertenecen a otra VLAN, a la VLAN 30, que está como un target. Entonces, si yo envío un paquete de cualquiera de estas hacia estas VLAN, estas van a poder llegar a su destino sin ningún problema. Ahora bien, si yo intento enviar un paquete desde alguna de estas hacia una VLAN que viene que está como un target, automáticamente entrará como un target y no tendrá acceso a la demás información. Lo mismo pasa con las que están como un target. Si yo intento enviar un paquete desde aquí hacia alguno de estos cuatro, el paquete entrará en el modo un target y no podrá acceder a las demás interfaces que tiene configuradas con una VLAN en modo target, un target o como lo hayan configurado. En el modo trunk, lo que permite es que pueda haber comunicación entre todos los switches, que solo va a permitir el paso de paquetes, ¿verdad? Es decir, si yo mando un paquete de aquí a aquí, lo va a dejar pasar sin ninguna restricción. Ahora bien, también voy a hablarles sobre lo que es el alias a una IP y la diferencia con las VLAN. El alias lo que significa es solo el poder colocarle distintas IPs a una sola interfaz, lo cual nos ahorra el tener que crear la VLAN. Pero la VLAN es una herramienta que utiliza un mecanismo que se llama 802.1q, el cual es un mecanismo que permite a distintas redes separadas trabajar con un mismo medio físico, como lo denomina su nombre, que es virtual, ¿verdad? Entonces, utilizando un solo switch pueden haber distintas redes, y con esto se podría se podría colocar restricciones o algunas características sobre los paquetes que van a entrar o los que van a salir. En Linux se puede configurar VLANs
por medio de la terminal utilizando este comando que es ifconfig. Le hacemos referencia a la interfaz, le colocamos, este sería el número, haciendo referencia a la VLAN virtual, ¿verdad? Se le coloca una IP y una máscara subred. Como nos dimos cuenta, había ocurrido un error debido a que yo no había agregado el, la interfaz que les había, el protocolo que les había dicho, que era el 802.1q, el cual se agrega con este comando. Luego de eso podemos agregar una VLAN. Solo debemos verificar cuál es nuestra interfaz que controla el Ethernet. En mi caso era la ENP3S0F1 y le colocamos el número de la VLAN. Seguido de eso le agregamos una IP a esa VLAN y luego ya solo la tenemos que levantar utilizando este comando. Entonces después de esto, si yo doy el comando ifconfig, ya me aparece aquí creada la VLAN número 10 con esa IP y que está funcionando con esta máscara que yo también le asigné, ¿verdad? Que fue al momento de poner la IP, la diagonal 24, hacemos referencia a una máscara de tipo de clase C. Bueno, también existen distintos software que nos permiten manejar las VLAN. Por ejemplo, las de Linux, ¿verdad? Que son comandos como este que acabamos de utilizar para crear las VLAN y configurar lo básico, ¿verdad? También está el VXLAN, que es más que todo para redes extendidas, se podría decir, que ya es como para redes más grandes, ¿verdad? Para la escalabilidad de las IPs y cosas así. También tenemos la de OpenVSwitch, que está diseñado para permitir redes masivas, siempre bajo lo del 802.1q y la relación con las CB tables, ¿verdad? Que es más que todo como hablar ya del ruteo, ¿verdad? De las tablas de ruteo que se pueden configurar en estos software. Y eso sería todo.